Hola, muy queridos amigos y amigas. ¿Cómo están? Hoy estamos celebrando el Domingo de la Santísima Trinidad. Ese misterio es demasiado grande porque resume todo el misterio de la cristiandad. Digo bien, no solamente de los católicos, es de toda la cristiandad. Estamos celebrando el misterio del Dios que adoramos. Ahora, si se está diciendo que uno tiene que entender perfectamente el misterio antes de adherirse a ese misterio, diría que entonces nadie adorará a ese Dios. Pues, de comprenderlo completamente es imposible. De hecho, no voy a tratar de perder el tiempo en entender ese misterio, sino cómo ese misterio me afecta a mí. Porque si le pregunta a mi abuelita, por favor, ¿esta agua que está aquí es caliente o no? Ella simplemente va a decirte, espérenme. Va a tocar el agua y luego va a decir, es caliente, o es tibio, o es fría. Si está esperando que te diga que es que tiene 37 grados centígrados, estás perdiendo tu tiempo. Sin embargo, ella cree firmemente que es una agua caliente. ¿Desde dónde? Desde una experiencia, no desde un análisis. Somos llamados a experimentar a ese Dios que es trinitario. Solo así podemos disfrutarlo. Y ahora, ¿cómo podemos experimentarlo? Experimentarlo en lo que la Iglesia nos ha regalado desde siempre, en las misas y en la misa, que se deriva de la segunda lectura del día de hoy, que es la palabra siempre, el saludo de Pablo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Entonces, ese saludo es tan maravilloso que en las misas, en las celebraciones litúrgicas, las utilizamos. ¿Cómo podemos entenderlo? Dice primeramente la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de la gracia que proviene de Dios, pero a través de Jesucristo. ¿Qué es gracia? Gracia es un don que recibimos inmerecidamente. No lo merecemos, pero sin embargo lo estamos disfrutando. ¿Y cuál es esa gracia que estamos disfrutando? La gracia de la salvación que Jesús mereció por nosotros. Pero eso todavía es inentendible. En lo concreto, ¿en qué consiste esa gracia? La gracia consiste en que estamos disfrutando el amor del Padre. ¿Cómo se manifiesta ese amor del Padre? El amor del Padre consiste en que Él nos dio a su Hijo único. Oh, interesante. ¿Se acuerdan de la primera lectura del día de hoy? Lo único que Moisés le pidió a Dios, lo único que Moisés le pidió a Dios el día de hoy era, Señor, anda con nosotros. La presencia de Dios. Y Dios respondió a Moisés, pero en nuestro tiempo. Como inclusive Él no respondió a Moisés concretamente, a nosotros respondió. Moisés dice, quiero que tú vengas con nosotros. Y Dios cumplió con esa oración de Moisés en nuestro tiempo, regalándonos a Jesucristo. Porque si Dios anda con nosotros, ¿sabe cuál es el beneficio? El beneficio consiste en, vamos a disfrutar la totalidad de lo que Dios es. Dios se define el día de hoy. Dice, yo soy el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Es el paquete cuando se dice Dios camina con nosotros. Es que camina con todo esto, con misericordia, con paciencia, con clemencia, con fidelidad.
es lo que estás disfrutando, el amor del Padre. Pero no llegas a ese amor del Padre si no es a través de Jesucristo, la gracia. Como para decir finalmente, que es como una comida que está en un salón de banquete, que es el amor del Padre. Pero hay puertas de acceso. La puerta de acceso es Jesucristo, la gracia que te permite entrar. ¿Para qué finalmente? Para disfrutar la comunión de todos los que ya están presentes allá con Dios. Por eso, repitamos otra vez, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos permite entrar, el amor del Padre que disfrutamos adentro y la comunión del Espíritu Santo, que es la comunión de todos, esté con todos ustedes. Feliz día de la Santísima Trinidad.